de enmienda, pero para la reforma no está establecido un plazo. Es decir, teóricamente lo que pasa es que si el Congreso no llega a las mayorías, de hecho está rechazando la posibilidad de que se haga una reforma. Y entonces lo que se tiene que esperar, digamos, otro momento, ver las negociaciones entre los miembros del Congreso, entre los distintos partidos, llegar a un acuerdo para permitir la reforma constitucional. Porque de cualquier manera, después, si uno otra vez pide la reforma, se va a tener que votar y se tiene que alcanzar mayoría absoluta de 2/3 en las dos cámaras. Si no se llega, no hay reforma. Lo que va a suceder es la negociación entre partidos, entre movimientos políticos, ¿verdad? Negociar para ver que se apruebe la declaración de necesidad de la reforma. Bueno, aquí lo que se establece en el artículo 291, que se refiere también a reforma, es que la Convención Nacional Constituyente es independiente de los poderes constituidos. Aquí está eso que habíamos hecho, esa diferenciación entre poder constituyente y poder constituido. Bueno, y también se establece que la Convención Nacional Constituyente solamente puede ocuparse de modificar la Constitución, que es lo que dice ahí, se limitará a sus labores de reforma, con exclusión de cualquier otra tarea. Lo único que puede hacer es modificar la Constitución. Bueno, y esto se estableció porque en otras partes algunas convenciones o asambleas constituyentes asumían la función legislativa, es decir, prácticamente disolvían el Congreso y la Convención Constituyente asumía la función de dictar las leyes comunes también, hasta que se integre otra vez el nuevo Congreso. Bueno, eso, por ejemplo, no puede hacer nuestra Convención Constituyente. El Congreso tiene que seguir funcionando durante el tiempo que funciona la Convención Constituyente. Si se modifica la composición del Congreso, pues empezará a funcionar después de que la Constitución esté en vigor. No, tiene que seguir ese Congreso que tiene un periodo determinado, va a tener que seguir hasta que concluya, ¿verdad? Y con las condiciones que tenía. Sigue el tiempo que le reste, ¿verdad? Siguen hasta concluir, y cuando se va a elegir un nuevo Congreso, se va a elegir ya con los nuevos requisitos, el siguiente Congreso. Bueno, también está ahí otra vez, se remarca de que no se arrogará las atribuciones de los poderes del Estado, no podrá sustituir a quienes se hallen en ejercicio de ellos, ni acortar o ampliar su mandato. Es decir, con esto, ahí también está parte de respuesta a lo que preguntabas, ¿verdad? No puede la Convención acortar o ampliar el mandato de los poderes del Estado. Por eso te decía que el Congreso, así como está, continúa hasta terminar el periodo que le corresponde. Y después se va a elegir con las disposiciones de la nueva Constitución.
Bueno, y aquí está el cuadro general. Las etapas, eso que acabamos de ver, son las etapas de la convención, de una reforma de la Constitución. Bueno, todo esto está en el Classroom. La otra forma es la enmienda. Aquí también esta parte ya no está vigente, porque son 3 años, hasta 3 años no se podía, ya se superó, esto no tiene vigencia. Y la iniciativa, ¿qué pueden decir en cuanto a la iniciativa para la reforma y la iniciativa para la enmienda? Eso fue lo que pasó de cualquiera de las cámaras y en el otro necesitaba ambas cámaras. Y una cuarta parte, donde otro una tercera parte. Eso fue en la foto esa que recorrió el doctor. ¿Te acuerdas cuando se sonaron ahí levantaban todas las manos? Cuando el pueblo de Cartes, ¿te acuerdas? No, acá estamos en la primera parte, el primer paso para una enmienda, la iniciativa. Lo que les decía es comparar con la iniciativa de una reforma. No solamente iniciativa. Al 25%. Acá dice, podrán solicitar la reforma el 25% de los legisladores de cualquiera de las cámaras del Congreso. Presidente. Bueno, hay diferencia entre para iniciativa de reforma y para iniciativa de enmienda. Sí, hay. Entonces, la cuarta. Acá dice que en la reforma Hay el 25%, diferencia. y esta es la cuarta parte. Hay diferencia. El 25% de un cuarto, ahí abajo es un cuarto, ¿no? No hay diferencia. No. Es que hay que hacer pues. El compañero dice que no hay. El doctor me está haciendo los números y los números. El 25% de un cuarto. 25% de un cuarto. Entonces es lo mismo, solo decir que es lo mismo. Yo estudio derecho, no matemática, por eso. Ok, El 25% de un cuarto. O sea, no hay ninguna diferencia. No hay diferencia. Escribieron diferente, entonces. Bueno, esto por ejemplo, acá tienen ustedes todo ahí, tienen el texto y tienen ahí está la respuesta. Comparar una cosa con otra. Bueno, no hay diferencia. Acá hay un error de técnica legislativa también, porque ven ustedes, artículo 289 dice el 25%, y en el siguiente dice cuarta parte, que es la misma cosa. Pero bueno, eso no hay que hacer menos en una constitución, ¿verdad? Hay que elegir una de las dos formas, ¿verdad? Pero no poner y más. Así es, 289 dice 25%, cuarta parte, el otro artículo, que es la misma cosa y que para lo único que sirve es así para la confusión. Para el examen. Y también puede ser, por ejemplo, comparar. Una pregunta podría ser, tener ahí, se podría ver los dos artículos y decirle que comparen el primer párrafo, los requisitos de la iniciativa, si son iguales o no. Bueno. El texto no es igual, pero la cantidad de números es igual. Lo mismo es
Si se te pide la cuarta parte de algo o el 25% de algo, es cuarta parte de 100. ¿Cuánto es la cuarta parte de 100? 25 y 25. Y el 25% de 100, 25, ¿verdad? La misma cosa. Bueno, la segunda parte de la enmienda es el procedimiento. La segunda parte, digamos, es el trámite que se hace ante las cámaras del Congreso. Se tiene que tratar, se presenta un proyecto de enmienda. Bueno, aquí está lo que señalaron, tiene que ser respecto de un artículo o de unos pocos artículos. Se presenta el proyecto, ya sea presenta el 25% de senadores, 12, 25% de diputados, 20, el presidente, 30.000 electores, presentan un pedido de que se modifique un artículo o unos cuantos, unos pocos artículos. Bueno, después ese proyecto de enmienda va a una de las cámaras, que por eso se le llama Cámara de Origen, y después pasa a la otra cámara, la Cámara Revisora. El proyecto de enmienda en la Cámara de Origen tiene que ser aprobado por mayoría absoluta. Supongamos que la Cámara de Origen sea diputados. ¿Cuántos votos se va a necesitar para aprobar la enmienda? ¿Cuánto? 80. Si cualquiera de las cámaras no se reuniese la mayoría requerida para ser diputado, No, vamos aquí, se envía a una primera cámara, que puede ser cualquiera de las dos, y por eso se habla de Cámara de Origen. Supongamos que fue la Cámara de Diputados. Bueno, ¿cuántos votos se necesita para que se apruebe el proyecto de enmienda? 41. No, diputados, 25, 40 no son diputados. No, diputados son 80. 42. Diputados 80, 42, 45. 42. Profe, suficiente matemática por hoy, por favor. 42, doctor. 41, te tiene que haber de 41 para arriba para aprobar la enmienda. Si no se logra esa mayoría, que puede ser en senadores también, 23 es lo que manejan los senadores, si no se alcanza, ahí termina la enmienda, no hay, concluye, ya no se puede avanzar. Son 40, no. No, tiene que ser mayoría absoluta, 41. o 41 o 23. Si no se alcanza en cualquiera de las cámaras, en la Cámara de Origen tiene que ser, Sí. ya ahí termina el trámite de la enmienda. Bueno, pero si aprueba la Cámara de Origen, pasa a la otra Cámara, que es la Cámara Revisora. Sí. Y ahí también se que tiene haber- que aprobar por mayoría absoluta. Ya. Si no se alcanza, ahí también concluye la enmienda. Si las dos cámaras aprueban por mayoría absoluta, se pasa a la siguiente etapa. Bueno, hay algunos detalles también, pero vamos a pasar esos detalles y vamos a la otra parte del procedimiento de enmienda constitucional. Las dos cámaras aprueban y entonces se tiene que realizar un referéndum constitucional. Bueno, tiene que convocar, ahí dice, ambas cámaras se remiten el proyecto de enmienda que fue aprobado, remiten al Tribunal Superior de Justicia Electoral y este convoca a un referéndum en el plazo de 180 días, es decir,
dentro de los 6 meses siguientes se tiene que realizar un referéndum. Bueno, supongamos que, por ejemplo, No, te escucho. que se puede, Cambiar, reformar. sí, A reelección. No, pues de la niña no puedo hacer elección. supongamos, para el ejemplo, supongamos que se pueda hacer, que sea, está la discusión de si se puede o no, ¿verdad? Pero supongamos entonces que el referéndum, ¿en qué va a consistir? Solamente en ese artículo mismo. Sí, en ese artículo. ¿Y cómo va a ser el referéndum? ¿Cómo va a ser un referéndum? Supongamos que el tema sea en reelección y las dos cámaras aprobaron modificar y admitir la reelección inmediata por un periodo o también por un periodo en forma alternada. Supongamos así, aprobaron ambas cámaras. Sí, Bueno, después se tiene que hacer un referéndum. sí. Bueno, ¿cómo va a ser ese referéndum? Sí, que cada joven y cada joven. ¿Y cómo se lleva a la práctica un referéndum? Se tiene más elección, por el sí o por el no. Bueno, ¿cómo se hace? No sé, doctor, espero tu respuesta. Bueno, lo que dice el compañero, ¿verdad? Aquí acá se trata, creo que en uno de los exámenes estaba